Bienvenidos amigos, bienvenidos aquí al programa de Curiosidades Televisión en Gil Radio Barcelona. Hoy vamos a hablar de una mujer que creó una leyenda que hablaba de fantasmas y de ciencias ocultas. Hablamos de Sarah Lockwood Winchester, nacida en Parde, New Haven, el 1 de septiembre de 1939 y que falleció en San José el 5 de septiembre de 1922. Empresaria, filántropa y arquitecta aficionada, copropietaria de la Winchester Repeating Arms Company, empresa que heredó tras la muerte de su esposa William Wirt Winchester. El montante de su herencia ascendía a 20 millones de dólares de la época, así como un 50% de la empresa, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento. Sarah Winchester es conocida por la continua construcción de la mansión Winchester, que hablaremos posteriormente, una peculiar construcción ubicada en San José, California. Esta construcción duró 38 años y su diseño le hizo la propietaria, donde aplicó sus conocimientos de arquitectura, ejerciendo una disciplina totalmente autodidacta. Las leyendas populares, las cuales amenazaron a circular durante su vida, sostenían que estaba convencida de que la maldición pesaba sobre ella y que sólo podía evitar sus efectos si reformaba continuamente su casa de California. Desde su muerte, la Winchester Mystery House se ha convertido en una popular atracción turística, siendo conocida por algunas de sus escaleras, las cuales no conducen a ninguna parte, así como sus numerosos y excéntricos pasillos. Pero sigamos hablando de Sarah. Sarah, como hemos dicho, nació en el 1839 en New Haven, en Connecticut, hija de Leonard Pardee y Sarah B. Burns. El 30 de septiembre de 1862, en New Haven, Sarah contrajo matrimonio con William Winchester, único hijo de Oliver Winchester y propietario de la Winchester Repeating Arms Company. Sarah dio luz a una hija, Annie Pardee Winchester, el 15 de junio de 1866 y el 25 de julio de 1866 esta niña murió, no volviendo así a tener más hijos. Tras la muerte de su padre en 1880 y la de su esposo en marzo de 1881, a consecuencia de la tuberculosis, Sarah recibió una herencia valorada en más de 20 millones de dólares, además de aproximadamente el 50% de la propiedad de la compañía Winchester, así como unos ingresos diarios de $1,000 de aquella época. En 1888, Sarah Winchester adquirió 140 acres de terreno en California, los cuales usó como rancho. Adquirió además una granja actualmente conocida como Winchester Marion House por su hermana y su cuñado. En la década de 1920, Sarah era propietaria de una casa flotante en la bahía de San Francisco, Burlingame, California, la cual pasó a ser conocido como la Arca de Sarah, afirmándose que se mantenía allí ante el temor de un segundo gran diluvio, como el experimento por Noé y su familia en la Biblia. Muchas personas de alto cargo social poseían casas flotantes o yatas. El arca resultó destruida en un incendio en 1929. Su muerte, el 5 de septiembre de 1922, Sarah murió de insuficiencia cardíaca mientras dormía. Se celebró un servicio religioso en Palo Alto, California, siendo sus restos sepultados en la Alta Mesa Memorial Park, hasta su traslado junto a los restos de su hermana a New Haven, Connecticut, donde fue enterrada junto a su esposo y su hija. En el cementerio Evergreen, Sarah dejó un testamento dividido en 13 partes, el cual fue firmado 13 veces. Las pertenencias de la Winchester Mystery House fueron dejados entonces en herencia a su sobrina, quien se quedó con algunas de ellas y subastó el resto. Tras la muerte de Sarah, su casa fue subastada, convirtiéndose en una atracción y recibiendo a sus primeros visitantes en febrero de 1923. Pasamos a la segunda parte de este programa de Curiosidades Televisión aquí en Gil Radio Barcelona, hablando de esa casa y de su arquitectura, una arquitectura imposible de explicar y de entender. Hablamos evidentemente de la Winchester House. La mansión originalmente era un amplio terreno de 140 acres, que se ha reducido solo a una superficie de 4 o 5 acres, unos 24.000 metros cuadrados, justo para contener la gran casa y las dependencias cercanas.
Esta casa, una vez reformada, consta de 161 cuartos, incluyendo también 40 habitaciones, unas dentro de otras, 467 puertas, 6 cocinas, 52 tragaluces, 2 salones de baile, uno de ellos ahora sin acabar, y también incluía 47 hogares, 17 chimeneas y restos de otras 2, más 10.000 paneles de cristal, 2 sótanos, 3 ascensores y lámparas de gas que se encendían con un botón. Contaba con solo una ducha y 2 espejos en toda la casa. Debido a la artritis debilitante que padecía la señora Winchester, se instalaron muchas escaleras especiales, muy poco empinadas, para que pudiera desplazarse fácilmente por su hogar. Pero estas son las contabilizadas todavía, porque pueden haber más habitaciones y muchas más escaleras desconocidas. La estructura de la casa es bastante atípica, ya que en ella se pueden encontrar escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas pequeñas y puertas grandes que al ser abiertas llevan a paredes o simplemente al vacío, al descampado, así como ventanas ciegas que dan al centro de la misma casa. Muchos de estos elementos se justifican por la destrucción causada en 1906 por el terremoto de San Francisco, pero los expertos consideran que a través de eso se debe la fama de casa embrujada. Sarah Winchester decoró profundamente la casa, donde muchas de las vidrieras fueron creadas por Tiffany Company. Algunas fueron diseñadas especialmente para ella y otras por ella misma, incluida una ventana con un motivo de telaraña que presentaba un diseño en el cual Sarah Winchester estaba orgullosa y decía que era su ventana preferida. Tiffany diseñó otra segunda ventana del mismo modo, pero en esa ventana, cuando daba el sol, incidía sobre los cristales prismáticos, también hacía que un arcoíris se proyectara a través de la habitación, pero esa ventana fue luegamente tapada por un muro para impedir que se produjera el efecto arcoíris, porque Sarah Winchester decía que los arcoíris eran las puertas que abrían el muro o abrían la ventana al más allá para que entraran los espíritus. Recordemos que Sarah Winchester vivió atormentada durante 38 años construyendo esa casa sin parar durante 24 horas, haciendo remodelaciones. Acababa una habitación, la desmontaba y la hacía diferente. Cuando la acababa, montaba otra y la tapaba, o la tapiaba, o le ponía la ventana y se la quitaba, o le ponía la ventana en el techo, o le ponía una escalera que no llegaba a ninguna parte. Así durante 38 años, porque se dice que en una sesión de espiritismo su marido le dijo que los espíritus que la visitaban y la atormentaban cada noche eran los que las armas Winchester les habían arrebatado la vida. A ella se le aparecían indios, se le aparecían gente de la guerra de sucesión americana, vaqueros, gente que había sido matada con un Winchester. Y su marido, desde el más allá, le dijo que tenía que seguir construyendo hasta que se muriera, para que a ella no le afectara y ella pudiera seguir con vida. Ese se dice que es el motivo de esa rara construcción de la casa Winchester House. Ahora hablamos de esa profecía o esa maldición de la Sarah Winchester, donde Sarah, después de la muerte de su hija y de su esposo, se puso en contacto con una medium, porque según dijo, comenzaba a sentir que la perseguían, que lo más probable quisieran atacarla, y ella habló con esa medium para contactar así con su difunto esposo. La pitonisa que acudió a la casa Winchester le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida por todas las muertes que habían causado las armas Winchester, las armas que su marido había fabricado. Sarah compró la casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José y durante 38 años, como he dicho antes, siguió construyendo, porque en esta sesión de espiritismo, según la vidente y Sarah estaba escuchando, que su marido le decía que si no paraba de construir mientras ella vivía, ella moriría. Por eso no paró de construir durante esos 38 años. Se ha llegado a decir que con el tiempo las órdenes de Sarah a los obreros fueron volviendo más disparatadas. Tal vez el terreno que en 1906 derribó una buena parte de la edificación
la afectó profundamente. O según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y, seguramente para despistar que no entraran en casa, que no se le quedaran allí, hizo construir unos pasillos y laberintos y escaleras que no conducían a ninguna parte, y también puertas, como hemos dicho antes, que las abrías y daban al más excéntrico de los vacíos. Parece que Sara tenía una obsesión en el mundo número 13 y que éste se repetía en las cúpulas del invernadero, en los paneles de los cristales de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de la escalera tenían 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban ese extraordinario número 13. Sara, con esta sección del número 13, se dice, o algunos expertos aseguran, que es, si sumas todos los 13 de la casa, dan su fecha de nacimiento. Son teorías, nosotros no lo afirmamos. Otras habladurías cuentan que en ocasiones Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocido como el sombrero de la bruja, una torreta que está en el lateral de la casa. En las fotografías la podréis ver. A la mañana siguiente de hacer esta sesión de espiritismo, Sara entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. Se cree que durante esas sesiones de espiritismo, Sara se transformaba y dibujaba los planos según le iban diciendo los espíritus para entregárselo luego a su capataz. Era tachada de excéntrica por sus vecinos. Sara era una mujer muy culta que vestía siempre de negro, hiciera frío o calor, y prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer una típica vida social, ¿no? Evidentemente ella sufría por la muerte de su marido, por la muerte de su hija, estaba con la cabeza en el que los espíritus se le metían en su casa y tenía que buscar la forma para que esos espíritus desaparecieran, o simplemente cuando estaba en una habitación ordenaba tapiarlos para que no pudieran salir, ¿no? Eran como una especie de trampas para espíritus, tantas habitaciones que hizo. Era una persona muy culta. Sarah Winchester hablaba hasta 4 idiomas, que no es fácil. Equipó la mansión con 3 ascensores, sofisticados dispositivos para calentar las estancias y comunicarse con el personal. Había unos tubos en cada habitación que tú hablabas por ahí, sonaba, por ejemplo, pues en la cocina, o sonaba en el comedor, o sonaba en las jardineras. Eran medios de comunicación muy avanzados para esa época, ¿no? Que no tenía ningún dispositivo eléctrico, pero sí eran dispositivos de tubo que a través de la voz y las ondas te podías comunicar con cualquier parte de la casa. También tenía un tubo de esos que iba directamente donde estaban los carruajes para limpiar los carruajes y los caballos. Otro aspecto también muy curioso de ese edificio es el diseño de las escaleras, con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica, diseñados para recorrer más espacio a menos altura debido a la artritis paralizante que padecía Sara. Una Sarah Winchester que nos deja muchos documentos y nos deja también muchas intrigas. En cuanto a los verdaderos motivos de Sarah Winchester para construir su extraña casa, Mary Juiff, y su biógrafo oficial, desvela que la millonaria estaba suscrita a numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura. Dice que estar suscrita a esas revistas hacía que ella se desviviera por hacer más cosas en la casa, pues el dinero le salía por los oídos, evidentemente, porque 20 millones de aquella época son como ahora 510 o 514 millones actuales, ¿no? Entonces ella lo que hacía era, digamos, gastar ese dinero en reformar la casa, según su biógrafa, no lo digo yo, lo dice su biógrafa. El origen de su afición le venía por su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Biógrafa Marin Nofo. Esta casa es solamente un taller de experimentación en el cual la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas, y como encargar a Tiffany las vidrieras de la casa o combinar el estilo Reina Ana del edificio con otras tan modernas como la época, con 3 ascensores o calefacción central. Recordemos que en aquella época tener calefacción era todo un lujo para cualquier persona, incluso si era rica. Durante casi 4 décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales no podían ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella. Sarah Winchester trató siempre a sus trabajadores como si fueran sus hijos, aunque estuvieran trabajando 24 horas para ella,
y los 365 días del año. Siempre habían obras en aquella casa y Sarah Winchester trabajaba junto con ellos y les proporcionaba comida, alojamiento, incluso dinero si les hacía falta o se lo pedían. Eran como sus hijos y así lo han dicho mucho de ellos. El taller de la imaginación de Sarah Winchester. Unos años antes de la muerte de Sarah, el 5 de septiembre de 1922, un artículo del periódico titulado El taller de una mujer arquitecto, escrito por Mel Gray para el rotativo de San José Mercury en San Herald, que pasó desapercibido para la opinión pública de la época y defendía esa misma teoría. Quizá no sean más que una docena de personas en California que saben que la señora Winchester es una música con un gran talento para la composición. Aparte de esos 4 idiomas que hablaba, también era una gran música, tocaba muy bien el piano. Que era una notable empresaria, que si se conocía su filantropía sería admirada por todo el país, y que era una arquitecta con todas las de la ley, aunque no tuviera papeles, y que conocía las peculiaridades arquitectónicas de todos los países a raíz de las revistas que ella estaba suscrita, y que su famosa casa de los misterios era un mero taller y su estructura una mera colección de apuntes de una mujer que su inmensa fortuna la usó para llevar a cabo la ilusión que tenía ella por ser arquitecta y trabajar en varios países. Una Sarah Winchester que era una mujer súper inteligente, como hemos dicho, hablaba 4 idiomas, tocaba el piano, era una arquitecta nata, no de papeles, sino nata, pero que estaba suscrita a grandes revistas de construcción y que seguramente no hay tal misterio en esa casa, sino que simplemente Sarah Winchester, por aburrimiento, gastó mucha de su fortuna en poner en práctica todo aquello que las revistas le enseñaban. También hay la parte del misterio, evidentemente. Hay un vídeo circulando que dice que uno de los guías, con una cámara en mano, vio como las lámparas se movían y se ve en el vídeo. Evidentemente, eso ya queda sobre su conciencia o queda sobre su credibilidad. Se lo pueden creer o no se lo pueden creer. Nosotros desde aquí, desde Curiosidades Televisión en Gil Radio Barcelona, así se lo hemos explicado. Pero bueno, parece que es cierto que todas las historias de espíritus tienen una razón de ser. Había fantasmas en la mansión Winchester, nadie lo sabe. Había almas clamando, tampoco lo sabe. Simplemente la actualidad de la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de las visitas guiadas. Unas visitas que, como hemos dicho, hay sitios que están totalmente cerrados al público porque se han perdido mucha gente. Quizás visiten ustedes esa casa y se topen algún día con el espíritu de la propia o la misma Sarah Winchester. No tengan miedo. Si la visitan y les tocan el hombro, sabrán si realmente esa casa está embrujada o simplemente es un mito creado por el ser humano. Nosotros desde aquí, desde Curiosidades Televisión en Gil Radio Barcelona, les hemos ofrecido esta vida tan extravagante de esa mujer, de Sarah Winchester, esa mujer que decía que construía durante 38 años, 365 días al año, 24 horas al día, para alejarse de los espíritus de esa casa maldita que se llamaba la Winchester House. Nada más, amigos, dar gracias a los compañeros que están detrás de las cámaras ahí en el centro de control y que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Hasta la semana que viene se despide un servidor, David Flor, aquí en Gil Radio Barcelona desde Curiosidades Televisión. Hasta la semana que viene y os quiero.